Dios nos bendiga a cada uno por nombre. Amén. Tuve un inconveniente aquí, pido perdón, pero ya estamos aquí presentes. Recordemos que la honra, la gloria, la exaltación es para nuestro Abacadosh. Y antes de comenzar el estudio, como siempre lo hacemos, dar nuestra información para las personas que nos van a escuchar o deseen pertenecer a este grupo o desean estudiar. También estamos aquí para servirles, somos servidores del Eterno y como servidores del Eterno estamos prestos las 24 horas del día, hermanos. Recordemos que un soldado del Eterno tiene que estar siempre vigilando, vigilando y nosotros, hermanos, de eso se trata la carrera aquí durante estamos en esta tierra, de que no durmamos, porque el que duerme, hermanos, recordemos que el Padre le dice, velen, velen. Entonces Él nos ha enviado a que velemos para estar preparados. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach. Estudiamos la palabra del Eterno desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted desea ser parte de esta comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, no dude en comunicarse. Nuestra información está en este canal y para que usted también sea parte o desee que le llevemos un estudio, estamos presentes. Así vamos a pasar con mis hermanos también para que ellos den su información. Adelante, hermano Jorge. Sí, shalom a todos los amigos y hermanos en esta preciosa noche, que el Padre Eterno los bendiga. Y también para reiterarle la invitación, como siempre lo hacemos. No lo hacemos por costumbre, sino creemos que en algún momento este mensaje puede llegar en sus manos y pues el Eterno tiene propósito con la humanidad. Simplemente es abrir el corazón y dejar que el Rúa lo toque y abrir sus oídos más que nada para escuchar la palabra del Eterno y esa palabra pueda causar efecto en la vida de alguno de los que miran estos videos. Ese es el propósito con el cual nosotros grabamos estos estudios. No hacemos negocio con la palabra. eh, este, el propósito es de que las almas se salven. ¿Sí? Entonces, mi nombre es el hermano Jorge. Estoy en el área de Spring Valley, Nueva York. Mi número de teléfono es el 914-414-4821. Soy servidor del Eterno y también servidor de ustedes. Así que estamos al servicio del Padre. Y si usted tiene alguna duda o simplemente quiere agregarse al estudio con nosotros, es bienvenido. Aquí no rechazamos a nadie, no importa si usted no sabe o si sabe mucho, pues mucho que mejor. Así nos ayuda a compartir lo que usted ha aprendido. Esa es mi información. Muchísimas gracias. Sí, gracias, hermano Jorge, por su información. Asimismo, vamos a pasar con mi hermano Enrique, también para que él dé su información. Gracias, pastor. Buenas noches con todos mis hermanos y con todos los amigos que van a ver este video más rato, más adelante. Sí, solamente reiterar lo que ya han mencionado nuestro pastor y nuestro hermano Jorge. Reiterar la invitación a todas las personas, a todos los amigos que están afuera. Si quieren hablar del Padre, si quieren orar, si quieren ser escuchados, oír, nosotros estamos para eso. Somos servidores del Eterno. No lucramos con esto ni con la palabra. Y estamos disponibles, hermanos, para poder brindar cualquier ayuda espiritual que pueda estar en nuestras manos. Entonces, mi nombre es Enrique, yo me encuentro en Perú. Mi número de teléfono es el 96 37 08 211. Me pueden llamar o mandar un mensaje por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo y conversamos. Esa es mi información. Gracias, pastor. Sí, gracias, hermano Enrique, por su información. Asimismo, mi hermano Ariel. Adelante, hermano Ariel. Sí, gracias hermano, shalom a toda la familia y a los hermanos que van a ver este video más adelante, ¿no?
Yo estoy en el área de Chicago, Illinois. Igual me pongo a disposición de la enseñanza acerca de la Torah, eh, y ya sean puntos o temas que tengan que ver precisamente con la Biblia, ¿no? Mi número de teléfono es el 908-590-9813 para las personas que estén interesadas en escribir. Igual los teléfonos de mi hermano ya proporcionados, pues tienen ahí para decir a quién enviar el mensaje, ¿no? O si se quieren acercar o saber más acerca de la palabra del Eterno. Solamente, pastor, gracias. Sí, gracias, hermano Ariel y mi hermano Enrique y mi hermano Jorge por proporcionar su valiosa información. Es una información valiosa, hermanos, que cada uno de nosotros proporcionemos nuestra información porque hacemos llegar nuestro número de teléfono para que nuestros amados amigos y hermanos que quieran estudiar, entonces se puedan comunicar con nosotros. Sí, hoy nos toca estudiar lo que es el segundo libro Primera de Crónicas, su capítulo 11. Como antes bien en el capítulo anterior, hermano, nosotros vemos que Esdras, el escriba, omite muchas cosas que el rey anterior hizo. Entonces vemos que el rey Saúl, pero lo que él no omite es la rebelión con la cual él se presentaba delante del Eterno, invalidando lo que el Padre, su palabra dice. Entonces vemos que la rebelión, hermanos, como también lo leímos en Primera de Samuel 15:23, que la rebelión es como la hechicería y la brujería. Por eso es que es abominable, porque todo aquel que en el corazón hay rebelión, hermanos, es porque desecha la palabra del Eterno. Pero benditos somos nosotros que amamos la palabra del Eterno. No somos perfectos, porque nosotros buscamos la perfección, pero en lo que nosotros tenemos en nuestras manos, nosotros procuramos hacerlo con amor, así como en este momento que estamos juntos. Cada uno de nosotros, hermanos, ha tomado este momento para estar delante del Padre y después entre nosotros llevando la palabra del Eterno. Entonces, en cuanto Saúl, el rey, desechó toda la palabra del Eterno y se entregó a su necio corazón, y por eso el Padre, como dice ya en el 10:14, uno de los últimos capítulos del verso pasado, dice, y no consultó a Yahweh, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, aquí vemos, hermanos, que todo esto son ejemplos para nosotros, como lo dice Primera de Corintios 10:6 y 10:11, para los que hemos llegado al final de los tiempos, que no caigamos en idolatría. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 11 de Primera de Crónicas, donde nos está hablando de que el rey David es proclamado rey en Israel. Y textualmente dice así: entonces todo Israel se congregó hacia David en Hebrón, diciendo, aquí estamos, tu propia carne y tus propios huesos. Y eso es lo mismo hoy, hermanos. Nosotros hoy podemos decir, recuerden que el rey de reyes, el rey justo, es Yahshua HaMashiach, el rey de Israel. Pasaron 19 jueces en Yahudá y 19 en la casa del norte, en la casa de Israel, pero todos eran humanos, cometieron errores, eran de carne y hueso como nosotros, pero por eso tuvo que venir alguien del cielo, el rey de Israel, Yahshua HaMashiach, que él es el rey justo. Y hoy nosotros podemos decir que somos carne y huesos de él. ¿Por qué? Porque él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él nos crió, Él nos dio vida y Él nos crió, y hasta este momento Él por medio de su palabra nos está instruyendo para que nos vaya bien en la vida.
en lo que Él nos ha prometido, en lo que está por venir. Oiga, cómo le dice? Entonces todo Israel se congregó hacia David en Hebrón diciendo, aquí estamos, tu propia carne y tu propio hueso. Entonces me gustaría que me acompañaran a segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5, 5:1. Recordemos, hermanos, que el libro de las crónicas, el escriba Esdras le está haciendo una reafirmación a los que regresaron de la cautividad, porque estos eventos habían pasado ya en lo que era el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, en todo lo que venimos leyendo en el libro de los Reyes también. Entonces todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y dijeron, mira, somos tu propia carne y huesos. Entonces vamos a saltar un poquito a lo que es el 5:4. David tenía 30 años de edad cuando comenzó su reinado y él reinó por 40 años. En Hebrón, él reinó sobre Yahudá 7 años, 6 meses. Después en Jerusalén, él reinó por 33 años sobre todo Israel y a Judá. Entonces vemos que todas las tribus se juntaron. Recordemos que él fue ungido como rey desde pequeño, desde joven. Entonces vemos que también él tuvo dos ungimientos por parte de los profetas, una por parte de Natán y otra por parte de Shmuel, que es el profeta Samuel. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo a mí me llama la atención cómo todas las tribus se reunieron y decimos, somos tu carne y somos tu hueso. Porque recordemos, hermanos, que cuando nuestro Mashiach venga por Ben David, va a venir por un rey justo. Y todas las tribus, todos los pueblos se van a reunir a él. Así como este evento que hubo aquí, hermanos, todas las tribus se reunieron delante de él. Y cuando nuestro Mashiach venga, todas las tribus de todas las lenguas, de todas las razas, se van a reunir, se van a congregar delante de él. Seguimos el 11:2. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, fuiste tú quien dirigió las campañas militares de Israel y Yahweh tu Elohim te dijo a ti, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás jefe sobre mi pueblo Israel. Oiga, hermanos, recordemos este evento, lo que ya estudiamos también. Todo esto está en los libros de Primera y Segunda de Samuel. Recordemos que cuando él comenzó su milicia, el rey era Saúl. Él era el que salía delante de los batallones del ejército de Israel y con las batallas él regresaba con la victoria nuevamente a los campamentos. ¿Pero por qué? Porque Yahweh estaba con él. Y dice el 11:3, así que todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón y David hizo un pacto con ellos en Hebrón en la presencia de Yahweh. Entonces ellos ungieron a David rey sobre todo Israel, como Yahweh había dicho por medio de profeta Samuel. ¿Quiénes tenían el conocimiento de esto? Eran los ancianos. Recordemos que los ancianos de Israel eran los que tenían el conocimiento qué es lo que había acontecido y por quién había sido ungido el rey David. Ellos sabían que había sido ungido por medio del profeta Samuel. Así que mis hermanos, vemos nosotros que el rey David, recordemos que es tipología de Yahshua HaMashiach. Cuando venga por Ben David, él va a venir como un juez justo, que al que hizo lo bueno le va a pagar con bueno, pero el que hizo lo malo también le va a pagar con lo malo. Así que vamos a abrir los comentarios para mis hermanos. Leímos del 11:1 al 11:3. Vamos a comenzar con el hermano Ariel. Sí, gracias hermano Shalom con todos.
Precisamente aquí en el versículo 1 se nos muestra, ¿no? Que primeramente que el rey de Israel tenía que haber nacido dentro de alguna de las tribus, ¿no? Como se indica en la Torá. Así también, vemos aquí que dice, en, entonces todo Israel se congregó hacia David en Hebrón, diciendo, aquí estamos, tu propia carne y huesos, ¿no? Confirmando nada más lo que ya se ha aprendido. Y en Lucas 2:10, 2:11 voy a leer. En este mismo día, dice, en el pueblo de David nació para ustedes un Salvador, que es el Mashiach, el Adón, ¿no? Entonces, esto nada más confirma que tenía que ser precisamente del pueblo de Israel y también tenía que ser de la genealogía de David, ¿no? Recordemos que todos estos reyes, hermanos, eran representantes del Eterno, tendrían que saber la Torá, tenían que haber leído la Torá desde antes de ser ungidos como reyes, ¿no? Entonces ellos eran los representantes del Eterno aquí en la tierra. De ellos dependía que el pueblo qué tan bien se portara o qué tan mal anduvieran. Sigue diciendo ahí en el 2, dice, en el pasado, aun cuando Shaul era rey, fuiste tú quien dirigió las campañas militares de Israel y Yahweh tu Elohim te dijo a ti, tú pastorearás a mi pueblo Israel y tú serás jefe sobre mi pueblo Israel. Entonces, ¿cómo nos vino a hallar el Mashiach? Como ovejas sin pastor. Él es el buen pastor, ¿no? Entonces, cuando dice acá, tú pastorearás a mi pueblo Israel y tú serás jefe sobre mi pueblo Israel, también se, también se puede agarrar a futuro, ¿no? Porque él también volverá a reinar en el milenio, ¿no? Y también como genealogía, el Mashiach, ¿no? Que iba a ser el buen pastor. Sigue diciendo el 3. Así que todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón en la presencia de Yahweh. Entonces ellos ungieron a David rey sobre todo Israel, como Yahweh había dicho por medio de Samuel. Así como usted leyó, pastor, ¿no? Ahí en Primera de Samuel. Primeramente tenía que haber hecho un pacto con el pueblo, ¿no? Y ese pacto se hace acá. Como ya lo he aprendido en el libro de Samuel, ¿no? Ellos tenían que ungir a David. Si no estoy mal, a él ungieron dos veces, ¿no? Antes y ya cuando ya fue proclamado rey por todo Israel, ¿no? Solamente este es mi comentario. Gracias. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Estos tres primeros versículos que usted ha leído, eh, podemos ver cosas importantes, ¿no? Primeramente, esa palabra, ¿no? Que dice, aquí estamos, ¿no? O sea, delante de Yahweh, en el versículo 1. Y hermanos, así como Israel se presentó ante David, nosotros también somos llamados, ¿no? A presentarnos delante del Padre y decirle, aquí estamos. Y no solo con palabras, sino con disposición del corazón, ¿no? Disponibles para su voluntad, para su orden, para su dirección. No venimos al Padre como gente suelta, sino como un pueblo que Él está formando, ¿no? Y miren, hermanos, que esa frase también de somos carne y huesos unos de otros. O sea, cuando Israel reconoce a David como carne y huesos, nos recuerda que en el pueblo del Padre nadie está aislado. Somos parte unos de otros, ¿no? O sea, esto nos muestra
que en nuestra congregación, en nuestra quejilá, no somos individuos desconectados, ¿no? Lo que le pasa a un hermano afecta a todos, o sea, afecta a todo el cuerpo. No solamente es una relación social, sino es algo que va más allá, ¿no? Es una relación espiritual. Ahora, vemos también que Israel reconoce que David no se puso a sí mismo, sino que fue el padre que ya había hablado. Y para nosotros también esto es muy importante, ¿no? O sea, el liderazgo espiritual no se trata de quién es más preparado, más fuerte, más simpático, ¿no? Sino de quién es llamado por el Padre. Y nuestro corazón debe aprender a discernir también, ¿no? Y a honrar lo que el Padre establece. Y no solamente lo que a nosotros nos gusta. Hermanos, ¿qué dice primero de Corintios 12:12? Dice, porque de la misma manera que el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es el Mashiach. Y hermanos, aquí en este capítulo de Crónicas 11, Israel le dice a David, ¿no? Somos tu carne y tus huesos. Están declarando, somos un solo pueblo contigo. Y en Primera de Corintias 12 se nos muestra, ¿no? La realidad espiritual, ¿no? O sea, somos un solo cuerpo en el Mashiach, aunque seamos muchos miembros diferentes con distintos niveles de educación, dones y funciones, ¿no? Entonces, así lo que pasó en este lugar, en Hebrón con David, es una sombra, ¿no? De lo que el Padre hace hoy con su pueblo, ¿no? O sea, nos llama a presentarnos en unidad, nos recuerda también que somos un solo cuerpo y nos enseña que hay un líder, ¿no? O sea, un liderazgo que él establece. Y también que todo pacto y servicio que hacemos, lo hacemos delante de su presencia, ¿no? Como también hemos visto en estos versículos. Ese es mi comentario, pastor, gracias. Sí, gracias, gracias, hermano Enrique, por su comentario. Adelante, hermano Jorge. Sí, gracias, pastor. Sí, como vemos en estos versículos, vemos que en el capítulo 10, el escriba Esdras nos está narrando la muerte del rey Saúl. Ahora, recordemos que también Esdras este, está reafirmando lo que ya los acontecimientos que ya habían pasado. Y también vemos que este, eh, vemos cómo el padre ya había preparado a David, ¿no? Como sucesor de Saúl. Y también, pues, aquí vemos que este suceso trae un gran mensaje. Dice el 11:1, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Y como bien ya comentó el hermano Enrique, esto nos habla de la unidad que debe de haber. Recordemos que el rey Saúl se había desatendido de, de sus obligaciones que tenía que desempeñar como rey. Entonces el pueblo estaba con la muerte de Saúl, y antes de la muerte de Saúl ya el pueblo ya estaba desorganizado. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer David? Es volver a reconstruir todo lo que estaba desorganizado ya. Ahora, nosotros en nuestra vieja manera de vivir eh, estábamos desorganizados. ¿Qué es lo que hace el Padre? Primeramente, cuando Él nos llama, empieza a organizar nuestra vida.
¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros le dimos la espalda o nos fuimos de su presencia, ¿sí? Y allá en el mundo vivíamos una vida desordenada, totalmente. Ahora, como servidores del Eterno, teníamos que volver al Rey, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él volviera a organizar nuestra vida. Nuestro comportamiento era terrible. Entonces vemos que David vuelve a vamos a ver más adelante que él vuelve a organizar a todo. ¿Por qué? Porque Saúl se había olvidado, porque su prioridad para el rey Saúl era matar a David. Lo perseguía donde él escuchaba que estaba, él iba hasta allá. Entonces, ya cuando muere el rey Saúl, dice que todo el pueblo se juntó en Hebrón y le dijeron, somos, eh, somos tu hueso y tu carne. O sea, en otras palabras, somos hermanos tuyos, somos del mismo pueblo. Y eso nos llama a una unidad, hermano. Cuando el líder se olvida de sus obligaciones, de llevar al pueblo, de guiar al pueblo, se vuelve un caos en la vida de los seguidores de ese líder. ¿Por qué? Porque aquí vemos que David va a reorganizar nuevamente y le están diciendo, mira, lo primero que debemos reconocer es de que nos hace falta unidad, ¿sí? Y ahora el pueblo le dice, somos hueso de tu hueso y carne de tu carne. Entonces, le están diciendo, estamos contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el 2 dice, también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras el que sacaba a guerra a Israel. Entonces, no era un desconocido que iba a tomar las riendas del pueblo de Israel, sino alguien que ya había estado dentro de los escuadrones del pueblo de Israel. Ya lo conocían y tenían ya tenían las características de que era un hombre valiente, no era un cobarde al que iban a poner de líder. Ahora, esto nos habla de la visión que debe de tener un líder, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos cuando Moshe va a partir, el mismo padre ya tenía preparado a Yahoshua. Entonces, el padre tiene preparado siempre el sucesor de nosotros, ¿sí? Porque nosotros no pensemos que soy indispensable en la hora, no, no. Al padre no se le han acabado los recursos, él puede, si yo no quiero hacer el trabajo, el padre tiene preparado ya a alguien atrás de mí, solamente que en su misericordia le da a uno la oportunidad de desempeñar un liderazgo, ¿no? Ahora, el dejar abandonado un, un cargo que no se lo da el hombre, se lo da el mismo padre, hay que tener cuidado con eso porque tiene consecuencias, ¿sí? Entonces dice, um, también dice, Yahweh, tu Elohim te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Todas las tribus sabían que él era el sucesor, que él ya había sido ungido, ¿sí? Para ser el rey, conforme al corazón del Padre. Y dice que los ancianos se reunieron y ahí es cuando lo vuelven a ungir, ¿no? Dice, conforme a la palabra de Yahweh por medio del profeta Samuel. Entonces, solamente estaban haciendo ya lo que el padre ya había dicho, ¿no? Y todo esto
hermanos, esto nos lleva a considerar nosotros que un líder no crece solo, siempre va a crecer con, con la ayuda de los demás, ¿no? Porque ahí vamos a ver que David, aunque era un hombre valiente, ¿sí? Pero vamos a ver que también sus seguidores, los valientes de David, fueron reconocidos, ¿no? Entonces, el liderazgo no, no es individual. El liderazgo siempre vamos a tener que lidiar con diversos caracteres, diversos pensamientos, y dentro, para ser un buen líder, siempre también va a haber oposición dentro del mismo cuerpo, dentro del mismo grupo. Entonces, todo esto nos lleva a la unidad. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, gracias, hermano Jorge, y a cada uno de mis hermanos por su buen comentario, ¿no? Porque recordemos que los comentarios son los que hacen el complemento de este estudio. Sí, me llama la atención algo que se dijo entre los comentarios del caos que estaba viviendo el pueblo de Israel por el rey que no supo conducir al pueblo de Israel en integridad a Yahweh, sino que apartó de los preceptos, de los mandamientos y de los estatutos todo lo que el Padre le había mandado a decir por medio del profeta Samuel. Entonces, recordemos cuando él comenzó su reinado era David de 30 años. Lo mismo que cuando nuestro Mashiach empezó su reinado también tenía 30 años. Y me llama la atención, hermanos, que algo que dijo el hermano Jorge, que nuestra vida era un caos. Recordemos que en Malaquías el Padre no habló ni por medio de profetas. Hubo un silencio, hubo una anarquía por 400 años. Entonces aquí vemos en Lucas 4:16, cuando nuestro Mashiach tenía 30 años, él entró a la sinagoga como era de su costumbre, ¿no? Y dice el 4:18 de Lucas, el Espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recuerde, ungido. ¿Quién ungió? El Padre. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Eterno. Entonces vemos nosotros, hermanos, que cuando nuestro Mashiach fue ungido, es para traer libertad. Él nos trajo la libertad, así como cuando el rey David comenzó su reinado, es cuando él empezó a mostrarle al pueblo de Israel cómo tenían que caminar delante del Eterno. Hoy nosotros, hermanos, que nuestro Mashiach vino y nosotros lo reconocemos como rey. Por eso es que él dice, imítenme a mí. Lo tenemos que imitar, tenemos que estudiar cómo era él, cómo caminaba, cómo se comportaba. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Recordemos que Yeshua viene de la tribu de Yahudá. Él es un judío. Él es judío. Y por lo tanto nosotros tenemos que ver qué es lo que él practicaba, cómo hablaba y lo que él celebraba también, hermanos. Y si nosotros lo imitamos como seguidores, entonces, hermanos, tenemos que estudiar cómo él caminaba y lo que él celebraba, porque él es la Torá hecha carne. Así que vamos a continuar, hermanos, en el capítulo 11, 4, versículo 4. David y todo Israel fueron a Jerusalén, también conocido como Jebús. Recordemos que en las otras versiones dice los Jebús, o sea, los jebuseos, y los Yeshubí, los habitantes de la región, estaban ahí. ¿Por qué ellos estaban en Jerusalén, hermanos, los jebuseos? Porque el anterior rey
no había desempeñado bien su papel. Él no había sacado todavía a los enemigos. Habían enemigos. Recordemos que en Primera de Jueces el padre ha dejado cuatro enemigos para ver si Israel cumple los mandamientos. ¿Cómo se vence el enemigo? Por medio de cumplir los mandamientos. Entonces vemos como ellos, el líder, se había apartado de la palabra del Eterno. Él no había limpiado esa tierra. Todavía estaban los enemigos ahí, los jebuseos. Oiga, 5. Los habitantes de Jebús insultaron con provocación a David diciendo, tú no entrarás aquí. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, también conocida ahora como ciudad de David. David dijo, conquistaré quien quiera, David dijo, quien quiera que ataque primero a los Jebusí será comandante y jefe. Joab, el hijo de Zeruyá, atacó primero y fue hecho comandante. David vivía en la fortaleza, por lo tanto, la llamaron ciudad de David. David edificó la ciudad alrededor de ella, comenzando en Milo y siguiendo en derredor, mientras Joab reparó el resto de la ciudad. David se hizo más y más grande porque Yahweh Sebaot estaba con él. Qué bonito, ¿no, hermanos? Qué bonito. David le hizo caso a esos enemigos que el rey Saúl había dejado. No, no le hizo caso. Nosotros tenemos que tener oídos solamente para escuchar la palabra del Eterno. ¿Qué escuchamos nosotros allá afuera? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Si lo que nosotros escuchamos allá afuera se queda en nuestra cabeza o pasa de largo. Entonces recordemos que Saúl no había hecho bien su trabajo porque los jebuseos todavía estaban ahí en Jerusalén. Y recordemos que el padre de esa tierra ya se la prometió de antemano al primer patriarca, que era Abraham, y luego a Isaac, y luego a Jacob. Y cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto, después de 430 años, el padre también le habló nuevamente a todo el pueblo y le dijo que ellos tenían una tierra preparada donde fluía leche y miel. Pero para conquistar esa tierra, hermanos, primeramente tenemos que dejar muchas cosas que a nosotros nos gustan y enfocarnos en lo que es la palabra. En este tiempo, hermanos, hay muchos medios de distracción que muchas personas han dejado de estudiar la palabra. Y nosotros sabemos cuál es el medio de distracción más grande que hoy el sistema le ha dado al hombre. Todos nosotros lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿nos está abarcando a nosotros también, hermanos? Nos está abarcando y de eso tenemos que tener cuidado, porque recordemos, vemos nosotros ese ejemplo de Saúl. Saúl abandonó las palabras del Eterno. ¿Y qué dice al final del capítulo 10 de Crónicas? Que por eso Yahweh lo mató a él, porque él se rebeló contra la palabra del Eterno. Así que vamos a abrir los comentarios. He leído hasta el 9. Y lo más hermoso de esto que se ha leído es esto. David se hizo más y más grande porque Yahweh Sebaot estaba con él. Ahora, hermanitos, hermanos, nosotros nos vamos a hacer más y más y más grande. ¿Cómo?
La clave la tenemos nosotros, no apartándonos de la Torá, de los mandamientos, de los estatutos y los decretos que el Padre nos ha dejado, hermanos, porque solamente así vamos a llegar a la nueva Jerusalén que el Padre nos ha prometido en Apocalipsis, que va a descender de los cielos y con ella sus 12 puertas, donde todas las 12 tribus, esos millares y millares, como el Padre lo ha prometido, van a entrar cada uno por esas puertas. ¿Es una promesa que el Padre ha hecho? Sí, esas promesas están tan vivas como el día que el Padre se la dijo a los santos hombres que eran dirigidos por medio del Espíritu Santo. Así que vamos a abrir los comentarios. Ahora vamos a comenzar con el hermano Enrique. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Sí, como usted dice, este versículo 9 abarca muchas cosas, ¿no? Y el texto dice que David se hizo más y más grande, ¿no? Y eso incluye su reino, su influencia, también el respeto que le tenían las tribus y las naciones alrededor. Pero también vemos que la escritura nos da la causa verdadera, ¿no? De ese crecimiento, porque dice, porque Yahweh Sebaot estaba con él. La palabra no dice porque era muy inteligente ni porque era un gran estratega, aunque David tenía dones, ¿no? Pero la razón que la palabra destaca es la presencia del Padre con él. Y bueno, hermanos, este versículo, el 9 nos muestra, ¿no? De dónde viene el verdadero crecimiento, ¿no? O sea, no todo crecimiento es bendición, sino que la bendición es el crecimiento con la presencia del Padre. Y en el mundo, hermanos, crecer significa tener más dinero, más títulos, más poder. Pero este versículo nos muestra otro punto, ¿no? Lo que realmente importa no es cuánto crecemos hacia afuera, sino quién está con nosotros mientras crecemos. Ahora, hermanos, una quejilá, una congregación puede llenarse de gente, actividades, recursos, pero si la presencia del Padre no está en medio, ese crecimiento es vacío. En cambio, aunque el crecimiento externo sea pequeño, si el Padre está con nosotros, ese crecimiento tiene un peso mucho mayor, ¿no? Un peso eterno. Ahora, hermanos, también hay que tener en cuenta que el crecimiento espiritual no se construye, ¿no? A partir del ego, sino de la dependencia. O sea, David no es presentado aquí como alguien que se fabricó a sí mismo. Y su vida es un ejemplo de alguien que aprendió a depender del Padre en medio de procesos difíciles. Hemos visto que él sufrió persecución, desierto, luchas internas. Entonces, para nosotros, esto significa que el crecimiento en la fe no viene de esforzarnos por ser grandes, sino de aprender a caminar con el Padre en lo secreto, en obediencia, en humildad y en rendición, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué dice Zacarías 4:6? No por fuerza ni por poder, sino por mi rúa, dice Yahweh Sebaot. Y hermanos, en Primera de Crónicas 11:9, David se hace grande porque Yahweh Sebaot está con él. Y en Zacarías 4:6, Yahweh Sebaot declara que su obra no se hace con fuerza humana ni poder humano, sino por su rúa. Y ambos textos apuntan hacia la misma verdad, ¿no? No es la fuerza de David, no es la estrategia de David, no es el carisma de David tampoco. Es la presencia y el rúa del Padre lo que sostiene el crecimiento verdadero. Entonces ese es mi comentario, pastor. Gracias. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Vamos a pasar con el hermano Jorge. Sí, pastor, gracias. Sí, vemos aquí que dice el 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, y en la cual es
Jebús, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que cómo este rey Saúl perdió el enfoque principal, ¿no? El, el enfoque principal que tenía que hacer el rey Saúl era de echar fuera a todos esos pueblos que estaban ahí en la tierra prometida, ¿no? Entonces vemos que él eh, no hizo el trabajo que tenía que hacer. Y recordemos que ese fue uno de los grandes errores que tuvo el rey Saúl, que siempre el padre pues le daba unas órdenes y él hacía todo lo contrario. Entonces eso nos llama a nosotros que cuando el padre da una orden, no tenemos que discutir la orden, simplemente la tenemos que llevar a cabo tal y como el padre lo ha dicho. ¿Por qué? Porque ahí vemos que estaban los jebuseos todavía, dice, habitaban en aquella tierra. Ahora, nosotros volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando nosotros veníamos, veníamos del mundo, lo primero que el Padre eh, nos pidió también a nosotros es dejar la vieja manera de vivir, sacar todos ese paganismo que nosotros traíamos, ¿no? Porque recordemos que estos jebuseos no eran, no eran conocedores de la palabra, no eran idólatras, eran pueblos paganos. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Saúl? Echarlos fuera. Pero él estaba más enfocado, siempre estuvo más enfocado en quién eh, iba a ser el sucesor de él, ¿no? Que siempre anduvo persiguiendo a David y dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Hermanos, esto tiene un mensaje bien profundo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos debemos de preocupar quién va a ser nuestro sucesor. Simplemente tenemos que hacer y acatar las órdenes que el Padre nos da. Y, y cuando el Padre va a poner a alguien, a nuestro sucesor, ya él ya lo tiene preparado, ¿sí? Ya no necesitamos nosotros por qué preocuparnos. Ya cuando el Padre dice, hasta aquí ya terminó tu trabajo, no es que va de uno a dejar de trabajar, siempre va a haber trabajo en la obra del Padre, pero ya no vamos a desempeñar la misma función, ¿sí? Pero Saúl estaba más enfocado en esto, ¿no? Entonces, hermanos, mira, eso se ve bien notorio. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una responsabilidad, uno está ahí, pero cuando a uno le toca que le den órdenes, ahí ya cuesta que uno se humille. Entonces, lo que nos llama la atención aquí es de que él no sacó a los de Jebús. Ahora, viene David y ellos ponen resistencia, dicen, no entrarás acá. ¿Sí? Ahí vemos una resistencia por parte de estos pueblos, de este pueblo de los jebuseos. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Dice, tomó la fortaleza de Sión. Y Sión es mencionada hasta el Apocalipsis. Entonces, eh, él tomó esa ciudad de Sión. Ahora él dice, y David había dicho, el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces dice Joab dice, un hombre valiente fue y acabó con ellos, ¿no? El texto dice, entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y, y fue hecho jefe. Entonces, él, Joab,
tuvo la valentía de entrar y enfrentarse a los jebuseos. Entonces dice, por eso ahí Joab también es uno de los valientes de David, ¿sí? O sea que el rey David no estaba solo. Ahora, un líder necesita tener también estos eh, compañeros o hermanos que no se acobarden, sino que, en otras palabras, pues que sean valientes, ¿no? Que no desmayen, porque imagínense, nadie quiere tener de compañero a un cobarde, la verdad, nadie. Entonces, todos tenemos que echar para adelante. Entonces dice, él habitó en la fortaleza, por esto la llamaron la ciudad de David. Entonces vemos que este Joab tuvo esa valentía. Entonces, vuelvo y repito, un líder tiene que tener también miembros valientes, miembros que digan, vamos. Porque imagínense cuando este filisteo, Goliat, dice, se paraba ahí en medio. Hasta el rey Saúl tenía miedo, no querían salir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tuvo que venir un hombre que dijo, tú has insultado a los escuadrones del Dios viviente. Entonces, y David, que ni siquiera había tenido un entrenamiento militar, ¿no? Digamos así. ¿Por qué? Porque cuando le quisieron poner la armadura y todo las pertenencias de Saúl, dice que él no pudo ni siquiera caminar. Entonces, esto nos llama mucho la atención, que nosotros pues siempre debemos de contar con gente que nosotros sabemos pues que no se va a echar para atrás, ¿no? Sino que va a ir para adelante, a pesar de las circunstancias, como sea, pero hay que ir para adelante. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, gracias hermanos por su comentario. Adelante, hermano Ariel. Sí, muy bien explicado, hermano, a mis hermanos, por estos versículos, ¿no? Am, el 5 es muy, muy importante porque dice que los habitantes de Jebús insultaron con provocación a diciendo, tú no entrarás aquí. Y si nosotros recordamos, hermanos, no, en Lucas 19:41 al 44, Yahshua llora sobre Yarushalayim, ¿no? Reconociendo que no supo valorar al Mesías, al reino. En este caso, ellos estaban no queriendo dejar entrar a este rey, que era David, pero dice más adelante, sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, también conocida ahora como la ciudad de David. Y hay un pasaje en la Torá donde nadie escapa de esto, ¿no? Es Deuteronomio 12:5, donde dice que el lugar que Yahweh escogiere para poner allí su nombre, ese será. Entonces, el lugar donde iba a prosperar, ¿no? Yarushalayim, el reinado de David, pues era ¿no? Donde el que David capturó, ¿no? Y más adelante vemos que David, en el versículo 6, ¿no? Donde dice que quien quiera que ataque primero a los Yebuses será comandante. Y esto me recuerda a mí sobre la valentía, ¿no? Sobre, sobre esto que es tan importante en nuestros días. A esto muchas veces nosotros vemos y, y con qué valentía nosotros podemos afrontar los problemas ahora en nuestros días, dependiendo del tipo de problema, ¿no?
vemos acá que este comandante Joab, dice el hijo de Zeruía, atacó primero. O sea, si él no hubiera atacado, no estuviera escrito aquí su nombre, estuviera escrito el nombre de otro valiente, ¿no? Pero aquí está escrito su nombre, Joab, ¿no? Dice que él atacó primero y fue hecho comandante. Entonces, cuando nosotros tomamos la iniciativa para poder afrontar estas dificultades ahora en nuestros días y nosotros nos hacemos vencedores, ¿no? Obviamente nosotros ya sabemos próximamente cuando nos quieran atacar cómo vamos a afrontar ese tipo de problemas. Y es la confianza que debemos de tener en nuestro Rey, en nuestro Adón Yahshua Hamashiach. ¿Por qué? Porque en el versículo 9, ¿no? Dice, David se hizo más y más grande porque Yahweh estaba con él. O sea, el Eterno va a estar con nosotros si nosotros primeramente lo ponemos a Él primero, ¿no? Y también si nosotros podemos, si nosotros afrontamos estos problemas en su nombre, vamos a ser los vencedores. Porque aquí se menciona que David se hizo más y más grande porque Yahweh estaba con él. No fue por sí solo. Si nosotros logramos salir, en otros estudios se ha dicho, si nosotros logramos salir, no va a ser por nuestras propias fuerzas, va a ser por la bondad inmerecida, por la gracia inmerecida que el Eterno nos va a mostrar a nosotros, ¿no? Entonces, es, es interesante ver cómo aparecen estos problemas y cómo los afrontan estos valientes, ¿no? Y también destacar que David, ¿no? Puso en primer lugar a nuestro Adón, ¿no? A Yahweh, ¿no? Porque él estaba con él. ¿Por qué? Porque él hacía lo que el Eterno le mandaba. No era lo que él quería, sino que primeramente ponía en primer lugar, como aprendimos en Samuel, ¿no? El corazón de David estaba hecho precisamente como el corazón del Eterno, ¿no? Y eso era lo que el Eterno le gustaba. Y por eso es que le dio a él esta victoria, ¿no? Solamente, hermano, gracias. Sí, gracias, hermano Ariel, por su comentario y a mis hermanos por sus buen comentarios también. Recordemos, hermanos, algo muy importante, que David desde que fue ungido primeramente como rey, él era conforme al corazón del Eterno. Punto número uno. Punto número dos. Recordemos que él todo el tiempo se tuvo que cuidar las espaldas del rey Saúl, porque el rey Saúl siempre deseó matarlo por celos a su reinado, porque recordemos que quien iba a reinar después del rey Saúl era su hijo, Jonatán. Entonces él no quería entregar el reino a otro y por eso él sentía que David era un enemigo para él y todo el tiempo procuró matarlo. Pero eso el padre lo estaba preparando para un futuro cuando él iba a ser ungido como rey. ¿Qué hubiera pasado si el rey David no hubiera estado preparado para este evento que pasó aquí en el 11-5? Cuando los jebuseos lo insultaron con provocación a David diciendo, tú no entrarás aquí. Hubiera retrocedido. Muchas veces el Padre a nosotros nos prepara de una u de otra forma para cuando nosotros vamos a tener ese momento, vamos a estar preparados. En todo momento nosotros tenemos que saber que está con nosotros es el Eterno. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8:35. ¿Quién nos separará del amor del Mashiach? Tribulación, angustia. Y recuerden que todo esto estuvo en el corazón del rey David. ¿Tuvo tribulación por parte de Saúl? Sí.
¿Estuvo angustiado su corazón por causa de Saúl? Sí. ¿Tuvo hambre? Sí. ¿Peligro o espada? También. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Perdón. Somos contados como ovejas de matadero. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Yeshua HaMashiach. Entonces, hermanos, muchas veces el Padre nos prepara para cuando llega ese momento adecuado, nosotros podamos pelear. Recuerden que en el libro de Hebreos hay unas armaduras con la cual el soldado del Eterno tiene que vestirse para que nada ni nadie nos pueda separar del amor del Mashiach. Entonces vemos que David fue preparado, sí, fue preparado, pero como dice en el 11:9, David se hizo más y más grande porque Yahweh Sebaot estaba con él. Así que vamos a entrar al 11:10 de Primera de Crónicas y vamos a estudiar lo que son los valientes que estaban con el rey David. Entonces dice, estos son los principales guerreros de David, quienes bajo su reinado unieron fuerzas con él y con todo Israel para hacerlo rey. Oiga, hermanos, es importante lo que dice aquí. Recuerden que en Apocalipsis 21:8, los cobardes no van a heredar el reino del Padre. Y aquí nos está hablando de gente valiente que caminaban junto a su rey. Recuerden quién es nuestro rey. Es Yeshua HaMashiach. En Éxodo nos habla que él va adelante y él va por la retaguardia, peleando las batallas por nosotros. David era el que encabezaba los escuadrones del ejército de Israel. Y nótese cómo dice el 10. Estos son los principales guerreros de David, quienes bajo su reinado unieron fuerzas con él y con todo Israel para hacerlo rey, como Yahweh había dicho referente a Israel. Recordemos que el Padre nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio y no de cobardía, porque los cobardes no van a heredar. Lo importante aquí es, hermanos, está escrita la memoria de estos valientes. Oiga, los valientes del rey David. Y recordemos, ¿quiénes son los valientes para Ben David cuando se presente como un juez justo? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. El que persevere hasta el fin, dijo Rab Shaul. Hay que tener una perseverancia. Estamos en esta caminata, hermanos. Estamos en este mundo. Peregrinos somos y vamos caminando para encontrarnos en esa tierra tan buena que el Padre nos ha prometido. Y eso lo dice Apocalipsis 21. Nos habla de la nueva Jerusalén, la cual está prometida para nosotros. Pero el legado, este recuerdo que está aquí escrito, hermanos, no está escrito. Está escrito porque ellos fueron los que hicieron que el rey David fuera grande. Ellos fueron los ayudantes. Por eso nosotros en esta tierra, hermanos, el Padre nos ha enviado que vayamos y hagamos
Dice el 11, aquí está la lista de los valientes de David. Dice Yashbobeam, el hijo de un Hatmoní, el oficial principal. Él es el de que se levantó su lanza contra 300 hombres y los mató en un solo encuentro. Después de él estaba Eleazar, el hijo de Ajojí, uno de los 3 guerreros. Ya van 2. Él estaba con David en Pasdamín, donde los Filistín se habían reunido para la batalla. Había un lote de tierra lleno de cebada, y cuando el pueblo huyó de los Filistín, ellos se pararon en medio del lote y lo defendieron, matando a todos los filisteos, y Yahweh los salvó con gran liberación. Hermanos, si nosotros caminamos rectamente, guardando la palabra del Eterno, cualquier prueba que venga, como dice Romanos 8, ni la muerte, ni desnudez, ni espada, ni persecución, nada nos va a separar del amor del Mashiach. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque es el Padre que está con nosotros. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Tenemos que tener esa fe, hermanos, tenemos que tener esa confianza. Dice el 11:15, 3 de los 30 jefes descendieron a la roca y vinieron a David durante la temporada de la cosecha en la cueva de Adulam. Aquí no se recuerdan la cueva de Adulam, donde llegaban todos los afligidos, los endeudados, todos los que tenían problemas, ahí acudieron a la cueva de Adulam. Ellos se sentían que David los protegía. Nosotros venimos con muchos problemas delante del Eterno. Veníamos ciegos, veníamos cojos, lo que dice en Lucas 4:16. Pero Él nos trajo libertad, así como David le llevó libertad a todo este ejército. Recuerde que se habla de 400, además de los 30, se habla de 400 guerreros valientes que acompañaban a David. ¿Y en dónde se reunieron? En la cueva de Adulam. ¿Quiénes eran ellos? Todos los que tenían problemas. Todos tenían problemas. Dice el 16, en ese tiempo David estaba en la fortaleza y la guarnición de los Filistín estaba en Beit Lehem. Oiga, hermanos, el rey Saúl no había limpiado esa tierra. Oiga, la casa del pan, Beit Lehem, la casa del pan, estaba evadida por los enemigos. Pero David tuvo que conquistar esa tierra. 17. David tuvo un antojo y dijo, quisiera que alguien me diera aguas de beber del pozo junto a la puerta de Beit Lehem. Entonces 18 dice, los 3 irrumpieron por medio del ejército de los Filistín, sacaron agua del pozo junto a las puertas de Beit Lehem, la tomaron y la trajeron a David, pero David no la quiso beber, al contrario, él la derramó para Yahweh y dijo, mi Elohim, no permita que yo haga tal cosa, beber la sangre de estos hombres que fueron y pusieron sus vidas en peligro. Ellos arriesgaron sus vidas para traerla y él no consintió beberla. Estas son las cosas que los 3 guerreros hicieron. Entonces, como podemos ver, hermanos, ¿cómo los probó David? Pidiendo agua de ese pozo, que era imposible llegar a traer esas aguas. Por eso, hermanos, solo los esforzados
son los que pueden sacar agua del pozo y traerla. Solo los que se esfuerzan, solo los valientes, porque de los cobardes, como dice el hermano Jorge, no hay nada escrito. Por eso dice nuestro Mashiach en el Evangelio de Juan: el que tenga sed, venga a mí, porque de su interior correrán aguas, ríos de agua viva, que es la Torá. Entonces aquí David no quiso beberla, porque dijo, mi Elohim no permita que yo haga tal cosa, beber la sangre de estos hombres que fueron y pusieron sus vidas en peligro. Vemos, hermanos, que el Padre es el que acompañó a estos tres hombres dedicados. El Padre los guió por medio de ese campamento, los cuidó del enemigo. Asimismo, el Dios que cuidó a estos tres hombres es el mismo Dios que está con nosotros. Si nosotros tenemos fe, tenemos confianza, todo lo que nosotros hagamos conforme a su palabra, no hay quien le pueda hacer frente a usted, hermano, amigo que nos está escuchando, porque Dios es el que salva y nos libra de las acechanzas del enemigo. 20. Abishai, el hermano de Joab, fue el jefe de estos 30. Él levantó su lanza contra 300 hombres y los mató. Así él tenía una reputación aún entre los tres. De los tres en el segundo rango, él tenía el más alto honor y por lo tanto fue hecho jefe. No obstante, él no alcanzó la talla de los primeros tres. Entonces, ¿quiénes eran esos tres jefes? Está en el segundo libro de Samuel 23. Aquí lo dice más clarito. Segundo libro de Samuel 23. 23:10. 23:8 dice: Yoshhe Bashabet 1, 2 Eleazar, 3 Shammah. Estos fueron los tres guerreros que el rey David tenía, además de sus 30. Y dice que el hermano de Joab era un guerrero principal, pero no dio la talla para ser uno de los tres guerreros. 22. Benayá, el hijo de Jehoiada, el hijo de un valiente hombre de Cabetzel, fue un hombre de muchas hazañas. Él derribó a 2 hombres de corazón de león de Moab. Un día, cuando estaba nevando, él descendió a un foso y mató un león. Aquí está como él mató a un Mitzraim, un hombre que era muy alto, 7 pies y medio. El Mitzraimí tenía una lanza en su mano, del tamaño de un rodillo de tejador. Él descendió a él con un palo, agarró la lanza de la mano del Mitzraim y lo mató con su propia lanza. Estas son las cosas que Benayá, el hijo de Jehoiada, hizo, que le ganó un nombre entre los tres guerreros héroes. Él tenía más honor que los 30, pero no alcanzó la talla de los primeros tres. David lo puso de jefe de su guardia personal. Estos son también de entre esos guerreros héroes: Ashael, el hermano de Joab; el Haná, el hijo de Dodo, de Beilehem; Shammah, este es uno de los tres; el Ororí; Heletz, el Peloní;
Irá, el hijo de Ikesh, de Tecoa, Abiser de Anatot. Entonces, hermanos, como vemos hasta el 47, vemos la memoria de todos estos guerreros que el rey David tenía y que al rey David ellos cuidaban y protegían y que salían juntos a la batalla. Hubo un comentario por parte de mi hermano Jorge que dice, él lo dijo así, que cuán importante es caminar todos juntos, en un mismo pensamiento y en una misma creencia, en una misma emuná, no en mentes divididas, no. Recordemos que el enemigo es uno, y que anda como león rugiente. El Padre nos ha dejado aquí en esta tierra. Por eso la oración modelo dice, venga hacia nosotros tu reino. Hágase su voluntad allá en el cielo como a nosotros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra nosotros necesitamos de su presencia y de su dirección todos los días, hermanos, a cada momento, para que nos vaya bien en la vida. Pero la pregunta es, ¿cuál es el legado que nosotros vamos a dejar el día que ya no estemos en esta tierra? ¿Para quién es el legado que usted y yo estamos construyendo? Primeramente, lo que nosotros hacemos es para el eterno, pero recordemos que nosotros tenemos descendencias que también vienen y que vamos a ser ejemplo para ellos. Que el seguir a Yeshua, seguir las pisadas de Yeshua es para valientes. Recordemos que Él es el Rey y que nosotros vamos siguiendo las pisadas de Él, pero detrás de nosotros también vienen nuestros hijos siguiendo las pisadas. Y lo que nosotros estamos haciendo es ejemplo y es un legado para nuestras generaciones que detrás de nosotros vienen. Vamos a abrir los comentarios y vamos a comenzar hoy con mi hermano Jorge. Sí, gracias, pastor. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí. Ah, bien, de estos versículos que usted ha leído, fíjese cómo dice el encabezado, los valientes de David. Ahí no vemos que dice los cobardes de David. Entonces dice los valientes, ¿no? Ahora, cuán importante es que los que están con nosotros, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a vivir eh, en necesidad como en la abundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos valientes eh, estuvieron con David cuando él todavía no era rey, cuando él huía de la presencia de Saúl. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora el narrador de Crónicas? Los está exaltando. Ahora, ¿por qué los está exaltando? Por su valentía, por su compromiso, porque no se despegaron del rey. Estuvieron con él en buenas y en las malas. Ahora, ya habían pasado momentos de angustia, venían los tiempos de la prosperidad, de la abundancia. Y cuán importante es para nosotros permanecer siempre con el Padre, no importa, porque a veces decimos, oh, bendición es cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, no es bendición. Hermano, el apóstol Pablo dijo, he aprendido a vivir tanto en la abundancia, con mucho y con poco.
muchas veces nuestro crecimiento eh, vamos a tener alrededor de nosotros gente que nos va a impulsar hacia adelante, ¿sí? Y cuando la persona ya está en lo alto, no debemos de olvidar quiénes estuvieron con nosotros cuando todavía no éramos nada. Entonces, hermano, para mí esa es una gran enseñanza porque ¿qué es lo que hace David? Es reconocer su valentía de todos estos que estaban con él, que eran, recordemos que eran hombres endeudados, hombres con tantos problemas, pero que estaban dispuestos aún a dar la vida por el rey David, ¿sí? Porque él mismo dice que él tuvo un gran deseo de tomar agua y fueron a traerle agua, lo cual dice que él no quiso tomarla porque él sentía que había puesto estos hombres habían arriesgado su vida por un deseo del rey David. Entonces, hermano, nosotros no nos debemos de olvidar quiénes estuvieron con nosotros cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos, ¿sí? Debemos ser agradecidos con las pocas palabras o con las muchas palabras que una persona nos haya dado, ¿sí? Ahora, si una persona te da palabras negativas, pues esos hay que olvidarlos, ¿no? Pero los que estuvieron cuando no éramos nada, eso, eso hay que reconocerlo siempre. Por eso, cuando una persona llega a una cima, nunca debe de olvidar quiénes lo hicieron crecer, porque aquí dice, todos estos estuvieron conmigo. El rey David está reconociendo quiénes estuvieron con él en sus momentos de angustia. Por eso están escritos sus nombres ahí. Y, y a pesar de que algunos no dieron la talla que él esperaba que dieran, eh, están escritos ahí. ¿Por qué? Porque no todos vamos a dar la misma talla, hermanos, pero todos somos necesarios para el crecimiento de, de una persona. Entonces, hasta ahí voy a dejar mi comentario. Gracias, Pastor. Sí, gracias, hermano Jorge, por su comentario. Vamos a comenzar con el hermano Enrique Sandoval. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Sí, yo quería irme al versículo 14, que dice el versículo 14. Ellos se pararon en el medio del lote y lo defendieron, matando a los Filistín, y Yahweh los salvó con gran victoria. Entonces, hermanos, aquí se nos presenta una escena muy firme, ¿no? O sea, hay un lote de tierra lleno de cebada. No es una ciudad, no es ni una casa, ni un palacio, ni nada parecido, ¿no? Es un campo nada más, ¿no? Y el pueblo ver a los filisteos huye. Pero estos hombres hacen algo distinto. Se quedan parados en medio del lote y lo defienden. En lugar de correr, se quedan en el lugar donde están, ¿no? Enfrentando, ¿no? Al enemigo desde donde están, desde ahí mismo. Y el resultado no se atribuye a su fuerza ni su valentía, ¿no? Sino que el verso termina diciendo, Yahweh lo salvó con gran victoria. Y, y es una escena, ¿no? De batalla, pero contada así de forma corta, ¿no? O sea, un campo sencillo, gente que huye, unos pocos que se quedan y el Padre que da una gran victoria, ¿no? Entonces, hermanos, este versículo nos habla de varias cosas, ¿no? Una de ellas es tomar posesión cuando otros retroceden, ¿no? O sea, cuando todos huyen, estos hombres hacen lo contrario, ¿no?
se quedan en el medio. Y eso refleja una actitud de que, espiritualmente hablando, claro, de que cuando viene la presión, el desánimo, la oposición, muchos se retiran del lugar, ¿no? Donde el Padre los puso. Pero el llamado del Ruach es a no abandonar el lugar que el Padre nos dio, aunque las circunstancias parezcan peligrosas, ¿no? O hasta inútiles. Ahora, el campo de cebada no era un lugar impresionante, ¿no? O sea, era un campo y un campo simple, ¿no? Como dicen, un campo de cebada. Pero esto también, esa simpleza también nos muestra que lo que el Padre nos entrega a veces parece, a veces pequeño, ¿no? Puede ser un servicio sencillo, una tarea oculta quizás, una pequeña quejilá quizás en una ciudad. Sin embargo, delante del Padre, eso pequeño que nos da, eso es algo que Él confía en nuestras manos, ¿no? Y defender ese campo es honrar lo que Él nos dio, aunque los demás no lo valoren, no le den la importancia que se merece. Ahora, hermanos, también el texto remarca que el Padre los salvó con gran victoria. O sea, nuestra parte es permanecer en el lugar donde Él nos dejó, ¿no? La parte de Él es traer esa victoria que nosotros no podríamos producir por nuestra propia fuerza. Y esto nos libra del orgullo, ¿no? O sea, de decir gané yo, también del miedo, ¿no? Del decir no puedo. Ni es por nuestra capacidad ni depende de nuestra cobardía, ¿no? Depende de su fidelidad cuando permanecemos con Él. Hermanos, ¿qué dice Efesios 6 13 14? Habiendo hecho todo, permanecer firmes, estad pues firmes. Y en esto, en este versículo de Crónicas, este versículo 14, vemos que los valientes se quedan en medio del campo, no se mueven. Y allí el Padre les da una gran victoria. Y en Efesios 6, Shammul enseña a la congregación a vestirse de toda la armadura. Y después de hacer todo, permanecer firmes. No dice corran, dice estad firmes. Y ambos textos muestran, ¿no? La misma realidad, o sea, la misma realidad espiritual. Que ese campo natural de cebada representa el terreno que el Padre confía a su pueblo. Y la postura de estos hombres anticipa la postura que el creyente debe tener en el reino, ¿no? No ceder ante la presión del enemigo, sino mantenerse firme en el lugar donde Yahweh, donde Yahweh nos puso, ¿no? Entonces, hermanos, para resumir, quizás lo que el Padre nos pueda dar puede parecer pequeño ante los demás, ¿no? Como un simple campo de cebada. Pero si Él nos puso allí, no hay que huir cuando vengan los filisteos, ¿no? Debemos quedarnos parados en medio de ese campo y dejar que el Padre sea el que nos salve, ¿no? Como dice el versículo, ¿no? Nos va a salvar con gran victoria. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, gracias, hermano Enrique, por su comentario. Adelante, hermano Ariel. Sí, gracias, hermano. Me gustó mucho esto del versículo 10, ¿no? Que quiénes son los principales guerreros, ¿no? De David. Y si nosotros nos podemos saber, ¿no? Como usted también explicó, dice, ¿quiénes? Dice, bajo su reinado unieron fuerzas con él y con todo Israel. O sea, si nosotros unimos fuerzas con él y con el resto de Israel para seguir trayendo ovejas a su redil, pues vamos a ser parte de estos principales guerreros, ¿no? Valientes que se muestran acá. También dice, y con todo Israel para hacerlo rey. De esta manera nosotros lo vamos a estar proclamando rey, no solo en nuestro corazón, sino también de una manera que nosotros podamos adorarle, ¿no? Dice, con Yahweh había, pasar como Yahweh había dicho referente a Israel, ¿no? Entonces, esta lista de guerreros, ¿no? Que se menciona acá son quienes dieron todo, por así decirlo, para que
estén allí, ¿no? También me gustó mucho lo que dice el versículo 18. Dice, cuando estos tres valientes irrumpieron en medio del ejército, ¿no? Para traer agua del pozo, ¿no? Y lo que hizo David no quiso beberla, sino que al contrario, se la derramó para Yahweh. Y esto me muestra a mí que anteponer, ¿no? Nuestros deseos, muchas veces como humanos, a cosas que nosotros debemos de cambiar, ¿no? Ya sea cosas que tengamos en nuestro interior. Eh, lo que me muestra acá es el rey David, es que primeramente es el Eterno, ¿no? Primeramente es Él. Y ya lo que aquí se explica, por qué no quiso beberla? También, ¿no? Porque dice que ellos arriesgaron su vida para traerla, ¿no? Y él como tal vio eso, de ver lo importante que es la vida que nos ha regalado el Eterno. Recordemos que Él nos da este valioso regalo día a día. ¿Para qué? Para proclamar su santo y bendito nombre, ¿verdad? Y el resto, pues, ya lo explicaron muy bien mis hermanos, pero a mí me queda esto lo que hizo el rey David, ¿verdad? Y estos valientes que están escritos acá. Gracias, hermano. Sí, gracias a cada uno de mis hermanos por sus comentarios. Vemos cuán importante es, hermano, porque de los valientes está escrito, ¿no? Y recordemos que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, Mateo 5:3, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Entonces, recordemos que para heredar el reino de los cielos tenemos que tener la virtud de humildad, pero sobre todo, tenemos que ser guerreros en la palabra del Eterno. Porque recuerden que si se escribió de estos valientes que fueron del rey David, ahora nosotros, hermanos, como dice en Apocalipsis 20:15, que nuestros nombres esté inscrito en el libro de la vida. ¿Para qué? Porque si nosotros, nuestro nombre se está inscribiendo en el libro de la vida, porque nosotros no somos cobardes. Nosotros estamos caminando conforme a nuestro Adón. Me llama la atención también lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10-20. Aquí está hablando nuestro Mashiach. A pesar de esto, no se regocijen de que los espíritus se sometan a ustedes. Le está hablando a los apóstoles. Oiga lo que les dice. Regocíjense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Entonces, hermanos, ¿pero por qué él está diciendo a sus talmidines? Porque ellos eran valientes también. Caminar con el rey es de valientes, hermanos. Es de valientes, no es de cobardes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solamente escuchar la voz del Eterno, guardar y hacer lo que dice su palabra, porque no son los oidores los justos delante de él, sino los que hacen la voluntad de él que está en los cielos. Ellos son los justificados delante de él. Así que, mis amados hermanos, hemos terminado con este estudio del capítulo 11 de Primera de Crónicas. Si no hay más comentarios, adelante, hermano Jorge. Sí, pastor, gracias. Sí, me gustó el comentario que hizo el hermano Enrique, que a veces nosotros minimizamos lo que el Padre nos da, ¿no? Un campo de cebada, eh, muchas veces el ser humano tiende a pensar que ¿para qué me va a servir eso? O, o pensamientos negativos, ¿no? Pero no le estamos dando la importancia que si este caso lo vemos bien claro cuando Abraham y Lot eh, escogieron, ¿no? Porque había pelea
entre los pastores por la cantidad de rebaño que tenía cada uno. Entonces hicieron algo. Dice, escoge el lugar. Pero ¿qué fue lo que hizo Lot? Vio lo mejor, ¿no? A los ojos de él, ¿sí? En cuanto eh, Abraham se quedó, ahí digamos, en lo más simple, ¿no? Pero allí donde se quedó, el Padre lo prosperó en gran manera. Entonces, por muy pequeño el grupito que nosotros tengamos, no podemos decir, no, pues no vamos a prosperar. Siempre nuestra mentalidad tiene que estar concentrada en que vamos a crecer, ¿sí? En que esta obra no es mía. Si fuera mía, dijera yo, no voy a pasar de aquí, pero no. Cuando un remanente empieza en pequeño, es porque más adelante el Padre, seamos pocos o seamos muchos, el crecimiento siempre lo va a dar el Eterno, ¿sí? No sabemos en qué tiempo ni en qué momento. Y esa es una virtud que nosotros debemos de cosechar, la esperanza de que el Padre nos va a hacer crecer. Cuando hay un versículo que no me recuerdo ahora, pero dice que no sé si Elías mandó a su siervo que subiera a ver, y dice que subió y no veía nada, y subió varias veces, y la última vez dijo que solamente veía una nube, ¿sí? Como del tamaño de la mano de un hombre. Era algo pequeño, pero ¿qué le dijo el profeta Elías? Esa es la señal, ¿sí? De que la lluvia venía. Ahora, por muy pequeño el trabajo que el Padre nos dé en su obra, nosotros estamos haciendo algo que más adelante Él lo va a hacer amplio, lo va a hacer ancho. Por ningún momento debemos de abandonar lo que el Padre nos ha dado, porque cuando nosotros abandonamos lo que el Padre nos ha dado, estamos diciéndole a Él, no, esto no sirve. Y sabemos que el Padre nunca nos va a dar algo que nos sirva. Siempre nos va a dar algo que nosotros lo tenemos que trabajar para que Él mismo le dé el crecimiento. Entonces, es bien importante todo eso. Estos hombres estuvieron con David en sus necesidades, cuando era perseguido, se acercaron a él. Pero mire, vinieron los tiempos de la abundancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace David? Reconocerlos, ¿sí? Hermano, el fracaso de cualquier persona, ¿sí? Es cuando se olvida quién te hizo crecer, ¿sí? Hemos visto alrededor el trayecto de nuestra vida que mucha gente, eh, ya sea esposa o trabajadores, hacen que una empresa crezca, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando esa persona crece, se olvida quién lo ayudó a crecer, ¿sí? Y cuando se olvida quién lo ayudó a crecer, ahí ya viene un desfalco, ya viene una caída. ¿Por qué? Porque ya se metió la arrogancia, el orgullo, en decir, fui yo quien creció. No, esto no es de que fui yo, esto es que el Padre estaba con David y el Padre mismo acercó a esas personas para llevarlo al crecimiento. Entonces, esto es un trabajo colectivo, ¿sí? No nos debemos de olvidar que por muy pequeño, con que tengamos 3 o 4 que sean valientes, eso
nos va a impulsar a la grandeza que el Padre va a hacer, porque el Padre siempre va a dar algo, sea pequeño o sea grande, para que nosotros lo trabajemos y Él mismo le va a dar el crecimiento. Ese es mi comentario, Pastor. Gracias. Muy buen Sí, estudio. gracias a cada uno de mis hermanos por sus valiosos comentarios. Recordemos que el rey David fue ungido de bien joven, pero primero tuvo que pasar su proceso para cuando él ya, el Padre lo hizo grande, él ya iba capacitado. Así como su comentario, podemos ser nosotros un grupo pequeño, pero el Padre nos está capacitando para que el día de mañana, cuando esta congregación crezca, nosotros podamos ya tenemos que saber cómo hablar, tenemos que saber cómo comportarnos delante de él, porque el rey David supo comportarse primeramente delante del Eterno y delante del pueblo, como un guía y como un ejemplo para el pueblo de Israel. Así que se les agradece, hermanos, por el tiempo que se ha tomado cada uno de ustedes por estar en este estudio. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad y sobre todo por estos consejos que Él nos ha dejado plasmado en su santa y bendita palabra. Amén. Bendito es usted, Yahweh, nuestro Elohim, Rey soberano del universo. Elohei de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohe y Padre eterno. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loores para usted, Padre eterno. Porque usted, mi Rey, desde el principio de la creación hasta estos momentos, usted ha hecho grandes y maravillosas prodigios, milagros, Padre eterno. Nosotros, Padre eterno, estamos hoy aquí, es gracias a su piedad que usted nos tiene. Usted, sus cuidados siempre han estado en cada uno de mis hermanos, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos y en todos los hijos del pueblo de Israel, Padre. Cómo usted nos conduce, nos cuida y nos protege, Padre, de cosas que nosotros no vemos ni sabemos, Padre, pero nosotros sabemos eso, que es usted quien pelea las batallas por nosotros. Gracias, mi Rey amado, porque es usted quien nos saca en la mañana de nuestra casa, nuestro trabajo, donde nos cuida y nos protege, y es usted quien nos trae nuevamente a nuestros hogares en Shalom, Padre. No tenemos cómo pagarle, mi Rey amado. Solamente, Padre, dentro de nosotros hay un corazón contrito y humillado, Padre, reconociendo su grandeza y su poder y la autoridad que es usted sobre todos nosotros, Padre eterno, porque nuestra fuerza es usted, Padre. ¿A dónde podemos ir nosotros, mi Rey? Si solamente es usted quien tiene vida, palabras de vida eterna. Usted es nuestro escudo, usted es nuestro protector, usted es nuestro pronto auxilio, Padre, donde cada uno de nosotros corre por auxilio, por necesidad. Sea usted, Padre eterno, en nuestras vidas. Padre, gracias, Abacadosh, porque usted hasta este momento de mi vida, en la vida de mis hermanos, usted ha mostrado que es un Elohim de amor. Y le doy gracias, Padre eterno, porque como usted me ha cuidado y me ha librado y me ha sanado, Padre eterno, porque hemos corrido a donde está el Rey, así como todo aquel grupo de guerreros que buscaron al Rey David en esa cueva de Adulam, Padre. Esos 30 guerreros que eran reconocidos, además de los 400 hombres que conformaban el ejército que libraba al rey David, Padre. Ayúdenos, Padre eterno, a estar dentro de esos hombres valientes, Padre eterno, para que nuestros nombres estén inscritos también en el libro de la vida, Padre eterno. Ayúdenos, Padre eterno. Aumente nuestra emuná día tras día, Padre, conforme el sometimiento que tengamos a su palabra.
Ayúdenos a cumplirla, Padre eterno. Ponga ese deseo, ponga esa humildad en nuestros corazones, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos hicimos presentes. Bendiga a mi hermano Jorge, a mi hermano Ariel, a mi hermano Enrique, a mi hermano Alfredo, a nuestras familias, a nuestras esposas y a todos mis hermanos que nos hicieron presentes. Bendígalos grandemente, Padre. Bendígalos. Llénenos, por favor, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de conocimiento de su palabra, de sabiduría de su palabra y de entendimiento de su palabra, para que día tras día, Padre, nosotros podamos caminar fielmente buscando su santo y bendito rostro. Y ahora, Padre eterno, que vamos a acostarnos, vamos a dormir. En Shalom nos vamos a acostar, en Shalom vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar el día de mañana. Y si estamos de pie, mi Rey amado, el día de mañana, es para reconocer su grandeza y su poder, porque por su amor vamos a estar de pie, Padre. Y si estamos de pie, es para adorar, exaltar y reverenciar su santo y bendito nombre, Padre, porque todo es posible, porque usted así lo quiere, Padre. Todo esto yo se lo pido por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien es nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Amén, amén y amén. Amén. Amén, hermanitos. Amén, amén. Buenas noches. Shalom, shalom. Shalom, Shalom, hermanos. Buen estudio, pastor. Shalom, gracias, pastor. gracias, Shalom, hermanito. hermano.